Entonces, buenas noches, hermanos y hermanas, sean todos bienvenidos el día de hoy. Hoy estamos en día sábado 29 de julio y como todos los sábados, hermanos y hermanas, estamos compartiendo el principio divino con todos ustedes. Espero estén pasando bien este sábado, espero estén bien de salud, ustedes, sus familiares, y que siempre, ¿verdad?, estemos atentos, siguiendo, ¿verdad?, la palabra de Dios, cumpliendo con los mandamientos de Dios. Entonces, hermano, vamos a continuar el día de hoy con la conferencia de la caída, porque el sábado pasado fue la última conferencia en la que quedamos. Y igual, como siempre, un saludo a todas las personas que nos ven a través de YouTube, a través de Facebook. Si quieren ser parte de estas conferencias en vivo, pueden escribirnos en la página de Facebook o en la página de YouTube. Y con mucho gusto les estaremos atendiendo, pasando el WhatsApp para que puedan participar. Bien, si también, si tienen alguna pregunta, alguna duda, pueden poner en los comentarios, ¿verdad? Bien, vamos a iniciar entonces. Antes de iniciar, vamos a hacer una pequeña oración. Les pido que me acompañen en esta oración. Buenas noches, Padre Celestial, Padres verdaderos. En esta noche estamos agradeciendo en este momento que nos brinda la oportunidad de compartir el principio divino y de que podamos utilizar esta verdad, Padre Celestial, en este momento para recordarnos que tenemos la misión, Padre, que tenemos la responsabilidad de ayudar a otras personas a encontrarse con la verdad, ayudar a otras personas a salir de la mentira, de la ignorancia, del sufrimiento, Padre Celestial. Queremos determinarnos día con día a compartir su verdad, su principio divino y que podamos llevar alegría a su corazón y así que nosotros también experimentar alegría haciendo buenas acciones, y pudiendo compartir estas cosas. Agradecemos, Padre Celestial, por la salud, por eh, todas las cosas buenas que nos brinda. Padre Celestial, agradecemos por su amor infinito y queremos, Padre Celestial, entregar esta ofrenda a usted en este momento. Reportamos esta oración en el nombre del Mesías. Amén. Ayu. Bien. Gracias, hermanos. Entonces vamos a iniciar. Voy a compartir pantalla para que iniciemos. Bien, entonces dijimos en la última conferencia que vimos que el principio divino consta de tres partes fundamentales y la segunda parte habla sobre el ideal de Dios y que ese ideal es el origen de la alegría, ¿verdad? Que el ser humano debería haber experimentado, ¿verdad? O sea, deberíamos de vivir en un mundo de alegría, en un mundo de felicidad. Sin embargo, ese ideal no se cumplió y se produjo en cambio la caída del ser humano, que llevó al ser humano a experimentar tristeza, sufrimiento, vivir en un mundo de ignorancia, ¿verdad? Y bueno, entonces, en este capítulo 2, segunda parte del principio, vamos a hablar de cómo ocurrió la caída, cuál es el origen del mal, cuál es la raíz del pecado, y vamos a ver también cómo nosotros podemos trabajar día con día para ir eliminando eh, ese pecado en nosotros, ¿verdad? Esa maldad que hay en nosotros. Porque cuando el ser humano cayó, su mente se dividió en dos. Por un lado, la mente buena, que está ligado al ideal de Dios, que nos ayuda a hacer el bien, ¿verdad? A través de la mente original, siempre persigue el bien. Pero también tenemos otra mente, una mente mala, que eh, está atado a la pérdida del ideal, ¿verdad? Eh, y que nos lleva a hacer el mal. Entonces tenemos una contradicción dentro de nosotros. Tenemos, por una parte, la fuerza del bien y por otra parte, ¿verdad? Tenemos malos pensamientos también que nos llevan a hacer las cosas mal, que no queremos. Entonces, esa contradicción la vemos también reflejada en Romanos 7, 22, 24,
El apóstol Pablo menciona que dice que mi parte interna me deleita en la ley de Dios, pero noto otra ley que se revela ante la ley de mi mente y me lleva cautivo al pecado. Miserable de mí, dice Pablo. ¿Quién me liberará de este cuerpo que me lleva a la muerte? Decía. Porque él sentía esta contradicción entre su mente y su cuerpo. Y esa contradicción lo llevaba a hacer el pecado siempre, entonces, ¿verdad? ¿Quién va a eliminar esa contradicción entonces? ¿Quién va a ser cómo va a ser posible, verdad, para el ser humano salir de esa contradicción? El ser humano está atrofiado, ¿verdad? Cuando se produjo la caída, el carácter del ser humano es como si se le hizo un agujero a su carácter, donde derrama todo el contenido espiritual, ¿verdad? Donde derrama todo el amor y la verdad de Dios que recibe. Porque fuimos creados nosotros para recibir y contener el amor y la verdad de Dios. Pero ¿qué pasa si, por ejemplo, una taza tiene un agujero? Esa taza va a derramar el líquido, ¿verdad? Entonces, ese líquido que se derrama, esa taza ya no funciona como una taza normal, ¿verdad? Porque está derramando el contenido. Ya deja de funcionar y no tiene ningún propósito, ¿verdad? Porque el propósito de la taza es contener algo, ¿verdad? Un café, un líquido. Pero al tener un agujero y derramar ese líquido, entonces pierde su propósito por el cual existe. Y así es el ser humano, ¿verdad? Que dicha que la taza no tiene un espíritu, porque si tuviera un espíritu, se sentiría sin valor, sin propósito y con deseos de suicidarse, ¿verdad? La taza, de tirarse de la mesa y quebrarse. ¿Por qué? Porque la taza no está cumpliendo con ninguna función. Fue creada para algo, pero eh, no está cumpliendo en su vida, en su existencia, no está cumpliendo con eso por el cual fue creado, por lo tanto no sirve, no funciona para nada más, ¿verdad? Entonces el ser humano es igual. El ser humano fue creado para ser el Señor y dueño de la creación y dominar a la creación con amor verdadero de Dios. Y el ser humano fue creado para ser uno con Dios, como habíamos visto en la primera bendición, ¿verdad? Que es llegar a la perfección. El ser humano fue creado para ser uno con Dios, eh, completamente un ser humano perfecto y que reflejara las características de Dios, ¿verdad? Entonces, el ser humano, al no estar cumpliendo con ese propósito, porque se apartó de Dios, entonces el ser humano no está cumpliendo con aquello por el cual fue creado. Por lo tanto, muchas veces nos sentimos sin propósito, nos sentimos mal, ¿verdad? Deprimido, de ahí donde viene la deprimido, que no encontramos propósito a la vida y muchas cosas más, ¿verdad? Terribles. Entonces, de ahí es donde viene también el suicidio, todas las cosas que el ser humano hace para intentar encontrar alguna identidad, ¿verdad? Para intentar llenar ese vacío que tiene, ¿verdad? Pero nada lo puede llenar, nada lo puede llenar. Por eso el ser humano siempre anda buscando nuevamente el ser humano caído, ¿verdad? ¿Qué hacer? ¿Cómo no estar aburrido, ¿verdad? O tratar de hacer cosas, eh, hasta modificándose su cuerpo, ¿verdad? Para tratar de tener una identidad propia, ¿verdad? Pero en realidad fuimos creados por Dios para tener una identidad divina, una identidad única divina, ¿verdad? Porque cada ser humano es único en el universo. No hay dos seres humanos iguales. Cada uno de nosotros es único, irrepetible y refleja una característica única de Dios. Entonces deberíamos de sentirnos nosotros con un valor inmenso, ¿verdad? Con un valor infinito. Sin embargo, no es así. Muchas veces nos sentimos deprimidos. Entonces, esta es la razón. La razón es porque tenemos esa contradicción, ese agujero en nuestro carácter que nos hace perder la razón por la cual fuimos creados. Entonces, en esta conferencia de la caída, vamos a hablar sobre cómo se originó esa contradicción, cuál es la raíz del mal, ¿verdad? Y vamos a hablar también de cómo podemos trabajar para eliminar esa características, naturaleza caída, ¿verdad? Porque sí, son la naturaleza caída, ¿verdad? Vamos a ir viendo cómo trabajar para ir eliminando esa contradicción, porque es como si tapáramos la taza, ¿verdad? Que tiene el agujero. Si tapamos la taza, puede funcionar como una taza normal, puede ya mantener el contenido.
Pero tenemos que ver dónde está el agujero primero en la taza para ver y tapar ahí, ¿verdad? No vamos a tapar en cualquier lado. Entonces tenemos que examinar dónde está el agujero en nosotros para corregirlo. Y esta conferencia nos va a ayudar a hacer eso entonces, en cada uno de nosotros, ¿verdad? Todas las conferencias de principio divino, de hecho, nos sirven para cada uno de nosotros, nuestras vidas, en nuestro día a día, ¿verdad? Es algo que nos va a servir siempre. Para cultivar, por supuesto, nuestra propia personalidad, nuestro propio espíritu, ¿verdad? Entonces vamos a estudiar la raíz del pecado. Vamos a ver cómo se originó el mal entonces y para ello vamos a recurrir a la historia bíblica, donde nos menciona que Dios creó a Adán y Eva y los puso en el jardín del Edén. Y Dios también creó dos árboles, dice la Biblia. Un árbol que se llama el árbol de la vida y otro árbol que dice la Biblia se llama el árbol de la ciencia del bien y del mal. Entonces, la Biblia dice también que había un fruto, el cual Dios les dijo que no comieran de ese fruto. Y también había una serpiente que podía hablar con el ser humano, podía conversar, mantener una conversación porque habló con Eva. Entonces, estos son los elementos que nosotros encontramos en esa historia, que es una historia antigua, ¿verdad? De la Biblia, es la primera, de hecho, ¿verdad? Entonces, es un relato muy antiguo, muy viejo, muy viejo. Y dijimos, ¿verdad? Que la Biblia está escrito en símbolos y parábolas. No todo lo que está en la Biblia es literal, ¿verdad? Jesús mismo lo dijo, muchas cosas os he dicho en símbolos y parábolas, pero llegará la hora en que os hablaré claro acerca del Padre. Entonces tenemos que poner esta historia del jardín del Edén, tenemos que ver si es algo que es simbólico o realmente ocurrió así, realmente fueron dos árboles, realmente fue un fruto literal, o si realmente las serpientes antes hablaban también, o es un relato simbólico, ¿verdad? Recuerdan que les había dicho que estamos en guerra, ¿verdad? Entre el bien y el mal está la guerra actualmente, ¿verdad? Y en la guerra los mensajes se envían en códigos, ¿verdad? Entonces, este libro de la Biblia, muchas cosas, eh, es un libro que está enviado en códigos, porque claro, como estamos en guerra con el mal, ¿verdad? Entonces Dios es muy inteligente, muy astuto, ¿verdad? Y Dios envió el mensaje muchas veces, está enviado simbólico y en códigos, para que solo el aliado pueda descifrar ese mensaje y usarlo a su favor, ¿verdad? Porque ¿qué ocurre en la guerra cuando se envía un mensaje al aliado? Si el otro bando, ¿verdad? El bando contrario, agarra ese mensaje y lo descifra, puede usarlo para destruir al enemigo, ¿verdad? Entonces es peligroso, ¿verdad? Que el enemigo encuentre el mensaje y lo pueda descifrar. Entonces igual, Satanás, por miles y miles de años, este relato en la Biblia, el Génesis, ha estado ahí en la Biblia, ¿verdad? Por miles y miles de años y sin embargo ahí continuó. Porque en realidad Satanás no pudo encontrar o no se, n- el mal, ¿verdad? No pudo descifrar exactamente los secretos, ¿verdad? Ocultos de este relato, porque hay secretos ocultos que nos van a revelar la raíz del pecado, qué fue lo que realmente causó el pecado, la muerte espiritual, si realmente fue comer un fruto literal o fue otra cosa que pasó, ¿verdad? Entonces ya vamos a ir viendo eso. Eh, entonces, a pesar de que ya tiene miles de años este relato, sin embargo, la verdad se conserva. Y a pesar, porque el hombre era muy primitivo en la antigüedad, ¿verdad? Entonces, para explicarle cosas al hombre antiguo, ¿verdad? De hace 6.000 años, entonces había que contarle como una historia como de niño, ¿verdad? Para que pudiera entender. Porque antes no entendían las personas sobre el mundo espiritual, sobre ciertas leyes y principios, ¿verdad? Entonces, no había el fundamento, no había el entendimiento antes. Pero ahora podemos ver, podemos entenderlo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer a continuación? Vamos a ver si este relato es simbólico o es literal.
Y para ello vamos a estudiar el fruto, que fue el que causó la caída del ser humano. Entonces, este fruto nos vamos a plantear dos preguntas. ¿Es literal o es un fruto simbólico? Eh, ¿Es literal o es un fruto simbólico? Y para ello el principio divino nos da 4 puntos principales, el cual nos van a ayudar a entender de que en realidad este no puede ser un fruto literal, sino que el fruto simboliza algo, un principio que el ser humano debió respetar para no hacerse daño, o sea, para no morir espiritualmente. Entonces vamos a ver cuáles son esos 4 puntos que el principio divino nos habla. El punto número 1 dice que Dios, como Padre de amor y bondad, no podría poner algo al alcance de sus hijos con la posibilidad de que ellos puedan alcanzarlo, comerlo y morir espiritualmente, ¿verdad? Porque Adán y Eva, dice la Biblia, que Dios les dijo que el día que coman del fruto moriréis. Y fue así, ¿verdad? Ellos murieron espiritualmente, no murieron físicamente porque siguieron viviendo muchos años más, pero sí murieron espiritualmente, que es mucho peor, ¿verdad? Entonces era seria la cosa, era algo serio, lo que Dios le había dicho era serio. Quiere decir entonces que ese fruto ellos lo tenían al alcance, no era algo que no podían alcanzar o algo que se les dificultaba, no. Y también les causó la muerte espiritual, era algo que iba a causar daño. Entonces, ¿cómo puede un Dios, un Padre de amor, poner algo así? Y tras de eso, porque dice la Biblia que ese fruto, dice la Biblia que era agradable a los ojos, decía la Biblia también. Si ustedes recuerdan en la Biblia, en el Génesis, dice que ese fruto era agradable a los ojos y bueno para comer. Entonces, tras de que lo va a hacer daño al ser humano, tras de eso tiene unas características, ¿verdad?, que lo hacen atractivo también. Entonces, medio raro, ¿verdad?, que un padre de amor, un padre de bondad, ponga algo a sus hijos para que causarle la muerte. Imagínense en nuestra era que estamos viviendo ahora. No hay ningún padre, por muy malo que sea, que vaya a causar estas cosas a sus hijos, ¿verdad? Que vaya a causar eh, que sus hijos reciban daño, ¿verdad? O poner algo en la casa. El padre, imagínese un padre que pone algo en la casa o una fruta o algo, pero le pone veneno y la deja ahí, ¿verdad? Al alcance de sus hijos. ¿No sería un padre muy descuidado o muy inconsciente, ¿verdad? Sabiendo que están sus niños pequeños ahí, que pueden alcanzar esa manzana o esa fruta que tiene veneno y comérsela, ¿verdad? ¿Qué padre pondría eso en su casa, verdad? Con esa posibilidad de que sus hijos puedan alcanzarlo y morir. Entonces, imagínense si nosotros que somos padres que hemos caído, pecado, tenemos pecado, ¿verdad? Naturaleza caída. Nosotros no nos atreveríamos a hacer algo o poner en nuestras casas ese tipo de cosas para que nuestros hijos se vayan a hacer daño, ¿verdad? O se vayan a morir. Imagínese Dios, que es un Dios de amor, que es un Dios que no tiene, Dios es perfecto, ¿verdad? Dios no tiene pecado, no hay mal en Dios. Dios es perfecto. Entonces, ¿cómo podemos imaginarnos que Dios va a poner algo donde estaban y Eva viviendo y que les pueda causar la muerte, ¿verdad? Entonces, es algo que no nos podemos imaginar que pueda pasar, ¿verdad? Saludos, señora Mavis. Gracias por unírsenos esta noche. Estamos muy agradecidos que nos acompañe a compartir el principio divino. Si tienen alguna pregunta, alguna duda, no se preocupen, al final de la conferencia vamos a abrir micrófono para que puedan preguntar o si quieren también hacer un comentario, no se preocupen, pueden hacerlo referente a la conferencia. Entonces, eh, no puede ser, ¿verdad? Nuestra lógica nos dice que no puede ser así. Dios no va a poner algo cerca de Adán y Eva para poder causarle la muerte. Entonces, ¿qué quiere decir? Que este fruto en realidad no es algo literal, no es algo
que algo que estaba ahí físicamente, sino que simbolizaba algo más importante, ¿verdad? Un principio que ellos debían respetar. Entonces, eh, porque otra cosa que quería aclarar también, ¿verdad? Que todo lo que Dios hizo, ¿verdad? Ya habíamos visto en los principios de la creación el sábado pasado, que todo lo que Dios hizo lo hizo para el ser humano, para servir a Adán y Eva. Todo lo que Dios hizo, incluyendo lo que existe en el mundo espiritual, lo que existe en el mundo físico. Porque el ser humano fue creado por Dios para estar en el centro de todo el macrocosmos. Y dijimos que el centro de la posición de dominio, y con razón, ¿verdad? El ser humano fue dotado por naturaleza, fue dotado por Dios para dominar tanto el mundo espiritual y mundo físico. Y todo lo que fue creado en el universo, todo lo que existe, fue hecho para servir al hombre, para servir al ser humano, tanto Adán como Eva. Y el fruto no es una excepción, ¿verdad? El fruto no es una excepción. El fruto del árbol de la ciencia del bien y el mal también fue creado por Dios y también es algo que sirve al ser humano, pero es algo que debe tener ciertas leyes y ciertos principios para hacer uso de él, ¿verdad? Es como, por ejemplo, eh, digamos que la gravedad. La gravedad es algo que nos sirve, ¿verdad? A nosotros, porque si no hubiera gravedad, si no existiera el principio de la gravedad, todos anduviéramos flotando, ¿verdad? Y no se pudieran quedar las cosas quietas, ¿verdad? En el suelo, o no pudiéramos existir incluso, de hecho, ¿verdad? Por la fuerza de la gravedad, entonces, es algo indispensable y necesario para la existencia del ser humano. Pero imagínese que alguien, ¿verdad? Se cae digamos que se cae del techo de una casa y se cae y pum, se rompe un brazo. Entonces viene ahí esa persona y le echa la culpa a Dios, ¿verdad? De que por qué creó la gravedad, de que Él es el culpable de haber creado ese principio de la gravedad, que por ese principio de la gravedad Él se hizo daño, ¿verdad? Imagínese una persona que razonara de esa manera. Es tonto, ¿verdad? Pensar así. Porque la gravedad es algo que es útil y es indispensable para la vida. Sin embargo, tiene ciertas leyes y principios que hay que respetarse. Porque por mucho que esa persona ame a Dios y por mucho que esa persona siga los principios de Dios y esa persona puede ser hasta perfecto, ¿verdad? Cumplir con la primera bendición y todo, pero si se cae, viola el principio de la gravedad, se va a hacer daño sí o sí, porque es un principio que ya estaba establecido, ¿verdad? Ya eso no se puede cambiar, ¿no? Dios no va a detener ese principio de la gravedad solo para que una persona se salve, porque entonces todos estaríamos, ¿verdad? Todos nos moriríamos si no existiera la gravedad. Entonces, esa es como una comparación de que hay cosas en la creación de que son indispensables, son necesarias, pero si no hacemos el correcto uso de esas cosas, pueden hacernos daño, pueden hacer lo contrario, ¿verdad? Hacernos daño. Entonces ese fruto es similar, ya lo vamos a ir viendo. Es algo que es necesario para el ser humano, pero tiene que el ser humano respetar sus principios también, porque si no lo hace, se va a hacer daño. Entonces vamos a ver en el punto número 2. Nos aclara aquí Jesús, nos habla en Mateo 15:11. Dice Jesús que no todo lo que entra por la boca, dice Jesús, contamina al hombre, sino lo que sale de ella. Entonces, quiere decir entonces que no era un fruto literal, no era una fruta, porque no es porque vayamos a comer algo físico que vamos a morir espiritualmente, ¿verdad? Nada que comamos físicamente, incluso puede estar algo ya pasado, digamos, o vencido, una comida, pero nada de lo que comamos físicamente va a violar una ley espiritual o nos va a hacer caer espiritualmente o nos va a causar la muerte espiritual, ¿verdad? Son dos cosas diferentes porque la comida es simple y sencillamente algo físico, es físico nada más, no puede interferir en lo espiritual, ¿verdad? Eh, entonces, nada que comamos puede causar la muerte. Entonces, ¿cómo puede ser posible que el fruto, ¿verdad? El fruto causó la muerte de Adán y Eva, que son seres espirituales, causó la muerte espiritual? Entonces quiere decir que este fruto no era un fruto literal, sino que simbolizaba algo. Entonces, es el punto 2. El punto número 3 dice que no es una prueba. Esto es porque también
religiosos, ¿verdad? De todo tipo de denominación, piensan que el ser humano en este momento en el jardín del Edén estaba pasando una prueba por Dios. Entonces el ser humano falló la prueba y el castigo fue la muerte. De nuevo, volvemos al mismo pensamiento de antes, ¿verdad? ¿Qué padre probaría a sus hijos a tal punto de causarle incluso la muerte? ¿Ah? ¿Qué padre de nosotros que somos, como les mencioné, tenemos pecado, tenemos defectos, tenemos malas costumbres muchas veces? Entonces, eh, ni nosotros, ¿verdad? Probaríamos a nuestros hijos, nos atreveríamos a probar a nuestros hijos, y si nuestros hijos no pasan la prueba, entonces el castigo es la muerte, ¿verdad? Porque en realidad Adán y Eva murieron. Y entonces, si nos ponemos a analizar, si nosotros aceptamos que esto fue una prueba, lo que pasó en la jardín del Edén fue una prueba puesta por Dios, entonces Dios es un Dios despiadado, Dios no es Dios de amor, entonces diríamos, ¿verdad? No sería un Dios de amor porque ya probó a sus hijos y les causó la muerte porque ellos fallaron la prueba, ¿verdad? No puede ser, eso no es ni lógico, ¿verdad? Tampoco eso. Entonces, aparte, Dios conocía a Adán y Eva. Dios conocía a Adán y Eva perfectamente, sí. Dios fue el creador de Adán y Eva, ¿verdad? Dios creó el espíritu de Adán, el espíritu de Eva. Dios creó las necesidades físicas y espirituales que ellos tenían. Y Dios también creó las cosas para satisfacer esas necesidades. Entonces Dios conocía 100% perfectamente a Adán y Eva. No necesitaba probarlos para ver si algo le salió bien o desconfiaba Dios de sus hijos. No sé si ellos me van a traicionar o me van a engañar o, ¿verdad? Aparte, aquí vemos también que todos los padres tienen la tendencia a confiar en sus hijos, ¿verdad? Porque la confianza es como un requisito eh, para que una relación de amor sea saludable. Si no hay confianza en la relación, entonces no es una relación de amor saludable. La confianza es algo absolutamente necesario. Y es por esa razón que todos los padres tienen la tendencia a confiar en sus hijos, aunque sus hijos muchas veces no se porten bien o hagan cosas mal, pero ellos siempre tienen la tendencia a confiar. Ellos quieren confiar en sus hijos, ¿verdad? Porque ellos quieren que sus hijos, ellos quieren tener esa relación con sus hijos de amor eh, genuino, ¿verdad? Y Dios no, Dios también quería confiar en Adán y Eva, ¿verdad? Dios también es un padre que ama a Adán y Eva como sus hijos y Dios quiere confiar en ellos también. Pero entonces si pensamos que esto era una prueba de Dios, estamos pensando entonces que Dios estaba desconfiando de Adán y Eva, a ver si realmente ellos me van a traicionar o, ¿verdad? Estaba Dios ahí desconfiando y los puso a prueba. No, no ese es el caso, ¿verdad? No concuerda, no podemos pensar que hay padres, mejores padres, con un mejor corazón aquí en este planeta Tierra, que es un mundo caído y pecaminoso, que el corazón de Dios, ¿verdad? El corazón de Dios, por supuesto, es mucho mejor y más puro y tiene amor verdadero, ¿verdad? Entonces, definitivamente no es una prueba, por lo tanto, el fruto no tuvo que ser un fruto literal, sino que es un fruto simbólico. Ya vamos a ir viendo. Y el punto número 4 que nos habla al principio, ya vamos a ver, que también nos dice que el deseo de comer era más fuerte que el deseo de vivir. Porque Dios les dijo a Adán y Eva que el día que coman ciertamente morirán. Sin embargo, ellos no le importó eso. Y ellos comieron del fruto y terminaron muriendo espiritualmente. Quiere decir que este fruto simboliza algo que incluso la vida es menor, o sea que el fruto simboliza algo que es mucho mayor en valor que la vida. Pero, ¿quiénes de nosotros, verdad, estaría dispuesto a dar su vida por un plato de comida o por una fruta determinada, verdad? Ni que fuera de oro también la fruta, ¿verdad? Para que nosotros vayamos a dar nuestra vida. Ni aún así, porque internamente nuestro consciente, nuestra conciencia nos dice automáticamente que la vida es más valiosa que cualquier alimento que nosotros podamos comer.
No hay alimento que pueda valer la vida misma, ¿verdad? No hay, no existe. Por lo tanto, ese fruto tampoco fue un alimento, sino que era un principio que ellos debían respetar y que tenía sus leyes que debían ser seguidas. Así como la gravedad tiene sus leyes y sus principios, ¿verdad? Que tenemos que respetar, que tenemos que conocer y respetarlas para que no nos hagamos daño, no nos caigamos, no nos rompamos el brazo, etcétera. Entonces, así también este fruto tiene esas leyes, esos principios que debemos conocer y atender para no poder hacernos daño. Porque, eh, repito, Dios creó el fruto para que nosotros hiciéramos uso de él, sí o sí, ¿verdad? Todo lo que Dios hizo fue para Adán y Eva, para que nosotros pudiéramos eh, utilizarlo para nosotros. Entonces, ¿qué quiere decir? Que este fruto Adán y Eva todavía no estaban listos para ello, sino que debían aprender a usarlo. Bien, entonces decimos que un fruto es simbólico, el fruto es simbólico, entonces hemos deducido eso, ¿verdad? En esta parte, entonces, que el fruto es símbolo. Entonces, si el fruto es simbólico, el árbol que lo tiene también es simbólico. Quiere decir que este árbol de la ciencia, el bien y el mal, es un árbol simbólico. Y dice la Biblia que los dos árboles estaban en el centro del jardín del Edén. O sea, que el árbol de la vida y el árbol de la ciencia del bien y el mal estaban juntos. Quiere decir, y por deducción, el principio divino nos explica que el árbol de la vida también tenía que ser un árbol simbólico. O sea que finalmente decimos entonces que ambos árboles son simbólicos. Y vamos a ver qué significa cada árbol. Vamos a ver el árbol de la vida, lo que significa, porque el árbol de la ciencia del bien y el mal, en la Biblia solo se explica una vez, solo se menciona ese árbol, y es en este relato del Génesis. Sin embargo, el árbol de la vida, sí, ese es el árbol de la ciencia del bien y el mal, el que solo se dice una vez en Génesis. Pero el árbol de la vida, sin embargo, es diferente. El árbol de la vida se menciona tanto en el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento. Se menciona como el deseo del hombre. Ya lo vamos a ir viendo. En el Antiguo Testamento, en Proverbios 13:12, la Biblia dice, espera prolongada enferma al corazón. Árbol de la vida es el deseo cumplido. O sea que el deseo del hombre del Antiguo Testamento era alcanzar el árbol de la vida. Y en el Nuevo Testamento, en Apocalipsis 22:14, la Biblia nos menciona de que dice, dichosos los que laven sus vestiduras y puedan tener acceso al árbol de la vida, porque solo ellos podrán, sí, dichosos los que laven sus vestiduras, ¿verdad? Dice, porque solo ellos podrán tener acceso al árbol de la vida, o sea, los que se purifiquen. Eh, entonces, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, el deseo del ser humano siempre ha sido alcanzar el árbol de la vida. Y hay muchos otros más versículos, ¿verdad? Que compara un árbol con un ser humano, con un hombre. En Salmo 1, por ejemplo, es un versículo claro que nos habla de un árbol que está a la par de un río. Y este árbol que está a la par de un río, entonces dice la Biblia que nunca se seca, sus hojas nunca se caen y siempre da su fruto a su tiempo, dice. Y todo lo que hace prospera. Y ese árbol justamente lo compara la Biblia con un hombre justo. Un hombre que sigue los mandamientos de Dios de pies a cabeza, entonces un hombre justo, ¿verdad? Quiere decir que el árbol de la vida entonces estaría simbolizando esto, un hombre justo, un hombre de Dios. Eh, entonces, más concretamente, el principio nos explica que simboliza a Adán perfecto, porque dijimos, ¿verdad?, que ese es el deseo del hombre del Antiguo Testamento, el deseo del hombre del Nuevo Testamento, y era también el deseo de Adán, ¿verdad? Porque ¿qué otra cosa podía Adán desear en el jardín del Edén? Si nosotros nos ponemos a pensar qué le podría hacer falta a Adán, ¿verdad? En ese momento que, antes de que ocurriera la caída, ¿verdad? ¿Será que Adán deseaba tener dinero? Él ya lo tenía todo, ¿verdad? Iba a tener todo. Eh, porque era el primer antepasado, era el primer eh,
primer persona, ¿verdad? Creada por Dios. Eh, Decimos entonces que Adán podía querer tener fama o fortuna o cosas materiales. Bueno, él iba a conseguir todo esto, ¿verdad? Pero hay algo que él deseaba más que todas estas cosas. ¿Y qué puede ser? ¿Qué opinan ustedes que puede ser? Era llegar a la perfección, ¿verdad? Era lo que más quería hacer Adán. Lo que más quería era llegar a la perfección, cumplir con la primera bendición, convertirse en uno con Dios, eh, y convertirse en la manifestación de Dios, ¿verdad? En la tierra. Al llegar a la primera bendición, cumplir con la primera bendición, entonces llegar a ser perfecto. Y de esa manera entonces Adán se convertiría en un árbol de vida. Eso simboliza entonces, el árbol de la vida simboliza al Adán perfecto, al Adán que ya ha cumplido con la primera bendición, no un Adán perfecto. Eh, entonces, está claro, ¿verdad? Si un árbol simboliza al hombre, tenemos que ir deduciendo por, por, por lógica que el otro árbol que se encuentra a la par, porque dice la Biblia que ambos árboles estaban en el centro del jardín del Edén. Entonces el otro árbol simboliza a Eva, ¿verdad? Automáticamente deducimos que ese árbol simboliza a Eva. Y aparte, muy curioso cómo la Biblia nos narra de que esos dos árboles estaban en el centro. Porque el jardín del Edén, ¿qué es el jardín del Edén? El jardín del Edén es el planeta Tierra que Dios creó, ¿verdad? El jardín del Edén significa jardín de la alegría, pero no era un lugar que tenía dimensiones específicas, ni que había un muro, una pared, sino que jardín del Edén era todo el planeta Tierra que Dios había creado, ¿verdad? Pero el planeta Tierra no tiene centro. ¿Cuál puede ser el centro de la Tierra? Cualquier punto puede ser el centro, ¿verdad? No sé por qué dice la Biblia que estos dos árboles estaban en el centro. Eso es porque recordemos en la conferencia de los principios de la creación, cuando Dios creó al ser humano, lo creó con cuerpo espiritual y cuerpo físico. Y por lo tanto, el ser humano es el centro de armonía entre ambos mundos, tanto mundo espiritual como mundo físico. Es el centro de esas dos dimensiones y centro de toda la creación también. Entonces, tiene sentido, ¿verdad? Que la Biblia diga que esos dos árboles fueron creados, estaban en el centro del jardín del Edén, porque esos dos árboles simbolizan a Adán y Eva, que estaban en el centro de todo el macrocosmos, o sea, el centro de armonía entre mundo espiritual y mundo físico. Entonces, eh, ya nos queda claro en esta parte de que el árbol de la ciencia del bien y el mal simboliza a Eva y el árbol de la vida simboliza a Adán. Pero el árbol de la ciencia del bien y el mal simboliza a Eva en un estado inmaduro todavía, que no había alcanzado la perfección. Por eso ese árbol tiene, el árbol de la ciencia del bien y el mal es el que posee el fruto, porque simboliza a Eva en estado inmaduro, porque o bien puede dar frutos buenos o frutos malos, dependiendo de si cumple o no su parte de responsabilidad, ¿verdad? Una vez alguien me preguntó aquí en una conferencia que por qué entonces el árbol de la vida simboliza a un Adán perfecto y por qué el otro árbol no simboliza a Eva también perfecto. Por qué se le llama a Eva el árbol de la ciencia del bien y el mal? Bien, en realidad ambos estaban, cuando estaban en el jardín del Edén en ese momento, ambos, tanto Adán y Eva, estaban inmaduros, eran imperfectos. El hecho de que el árbol de la vida simbolice a Adán perfecto no quiere decir que Adán ya había alcanzado la perfección en el jardín del Edén. No. Tanto Eva como Adán estaban en un estado inmaduro, o sea que no habían alcanzado la perfección todavía. Dios nos dice de esta manera y nos da este simbolismo para poder explicar bien los acontecimientos que ocurren en este relato, ¿verdad? Entonces Dios pone el árbol de la vida como simbolizando a un hombre que ha cumplido con el ideal de Dios, con la primera bendición, ¿verdad? Y nos habla de esta manera el árbol de la ciencia del bien y el mal para simbolizar a Eva que todavía no ha cumplido
fue la primera bendición, o sea que todavía existe la posibilidad de que pueda caer y dar frutos malos. Pero esta parte de que simbolizaban a Adán perfecto y a una Eva inmadura, no quiere decir de que Adán ya estaba perfecto, ni que Eva, ¿verdad? De que Adán ya había alcanzado la perfección y Eva no, sino que ambos estaban creciendo hacia la perfección. Dios le da estos nombres simple y sencillamente para explicar lo que ocurre en el jardín del Edén, para que podamos ahora, a través de esta conferencia, de esta explicación, descifrar lo que estaba ocurriendo en el jardín del Edén, ¿verdad? Porque Dios dio estas cosas, Dios dio estos símbolos, Dios le dio ese nombre a ese árbol y Dios le dio ese otro nombre a ese árbol de la ciencia del bien y el mal. Pero Dios mismo está revelando qué es lo que significa cada uno, ¿verdad? A través de esta conferencia, ¿verdad? Entonces, es solamente para eso. Los nombres de los árboles es para explicar qué fue lo que ocurrió en el jardín del Edén. No tiene nada que ver con que Adán era ya perfecto, que Eva estaba inmadura, no. Ambos estaban llegando a la perfección, ¿verdad? Solamente para que quede esa parte clara ahí. Entonces, eh, ya dijimos que el árbol de la ciencia del bien y el mal simboliza a Eva, entonces. Ahora tenemos que ver qué simboliza la serpiente, ¿verdad? Porque la serpiente es un animal que dice la Biblia que conocía el mandamiento de Dios, se comunicaba con el ser humano y en Apocalipsis 12:9 ya nos revela claramente la identidad de esta serpiente, que nos habla que es el diablo, ¿verdad? Dice en Apocalipsis 12:9 y fue arrojado a la tierra la serpiente antigua, dice Apocalipsis. De la serpiente antigua que engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados junto con él. Eso quiere decir que esta serpiente no era un ángel cualquiera, sino que era un arcángel. Era un arcángel y un arcángel es como un líder de ángeles, un líder de ángeles que tenía ángeles a su cargo. Y en 2 de Pedro 2:4 también nos habla del arcángel Lucifer, y en Isaías 14:12 también nos habla sobre Lucifer y lo que él sentía, ¿verdad? Eh, en Isaías 14:12 nos dice, dice la Biblia que habla sobre Lucifer, ¿verdad? Lo que él sintió, ¿verdad? Como dice la Biblia, Lucero, hijo de la aurora, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, sobre las estrellas de Dios alzaré mi trono y me asemejaré al Altísimo. Eh, entonces era un poco como lo que Lucifer quería experimentar, ¿verdad? Nos revela Isaías 14:12. Bien, entonces aquí nos ya vamos deduciendo prácticamente todo el simbolismo de este relato. Ya pudimos descifrar qué simbolizan los árboles, desciframos qué simboliza la serpiente, dijimos que el fruto es un fruto simbólico, por lo tanto todo el relato es un relato simbólico. Eh, Bien, ahora vamos a ver qué es lo que entonces simbolizaba al fruto. Para ello, vamos a estudiar entonces primero cuál fue el pecado, ¿verdad? El delito del ángel. Porque primero dice la Biblia que hubo eh, una relación entre la serpiente y Eva primero, ¿verdad? O sea que la serpiente le habló a Eva diciéndole, así que Dios te dijo que no comieras de ningún fruto. Entonces Eva le dijo, no, Dios dijo que podemos comer de todo menos del árbol de la ciencia del bien y el mal, porque si no moriremos, dice Eva. Entonces Lucifer le dijo, no moriréis, sino sabe Dios que el día que coman se abrirán sus ojos y seréis como dioses, conocedores del bien y del mal. Entonces Eva accedió a la tentación de la serpiente y comió del fruto. Y luego Eva fue donde Adán y le dio a comer el fruto también. Y dice la Biblia, ambos comieron juntos, ¿verdad? Bien, entonces vamos a estudiar qué es lo que simboliza este fruto y primero para ello vamos a ver cuál es el delito que cometió el ángel también, ¿verdad? Porque la Biblia nos menciona que Dios maldijo a la serpiente también, ¿verdad? Eh, y la expulsó, ¿verdad? También. Entonces vamos a ver qué fue lo que ocurrió ahorita.
Entonces, para ello vamos a estudiar el delito del ángel, y eso lo vemos en Judas, capítulo 1, versículo del 6 al 7, ¿verdad? Su Judas solo tiene el capítulo 1, y ahí nos habla que el pecado de los ángeles, así como fue en las ciudades de Gomorra y de Sodoma y Gomorra, en esas ciudades donde se practicaba la fornicación, ¿verdad? Y el adulterio. O sea, los peores pecados que pueden existir, que son los pecados sexuales. Entonces, Judas 1, 6, 7 dice que así como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, eh, a los ángeles que no mantuvieron su dignidad, dice, los tiene guardados bajo ligaduras eternas para el día del gran juicio, así como Sodoma y Gomorra, que fueron tras un uso antinatural de la carne, padecen la pena del fuego eterno. Así dice la Biblia en esa parte. O sea que así como Sodoma y Gomorra, así también los ángeles fornicaron y se fueron tras un uso antinatural de la carne. Quiere decir que el pecado del delito del ángel nos revela el principio divino que fue la fornicación también. Por eso Dios lo expulsó del jardín del Edén, porque también cometió fornicación y maldijo a la serpiente. Entonces, pero la fornicación, el pecado de fornicación es un pecado que no se puede cometer por sí solo, sino que se requiere a otro ser, a otra persona, ¿verdad? Otra entidad. Porque, ¿qué es fornicación? Fornicación es un acto sexual fuera de los principios de Dios, fuera de los mandamientos de Dios. O sea, es un acto sexual que está fuera del dominio y el permiso de Dios. Entonces, eso es fornicación. Y la fornicación es un acto sexual, dijimos, y el acto sexual se realiza entre dos seres, ¿verdad? Entonces, con quién el del ángel cometió pecado? Nos pregunta, el principio divino nos hace esa pregunta, ¿con quién el ángel pudo haber cometido ese pecado en el jardín del Edén? Y ahora vamos a ver el delito del hombre para hablar sobre ello, ¿verdad? Para deducir eso. Porque el hombre antes de que cometiera el pecado, si recordamos la Biblia, dice que ellos andaban desnudos y no se avergonzaban de ello, ¿verdad? No se avergonzaban de su desnudez. Pero ¿qué pasa? Que cuando ellos cometen el pecado, cuando comen del fruto, dice la Biblia que se escondieron, ¿verdad? De Dios. Entonces dice la Biblia, Dios andaba buscando a Adán y le dijo, ¿por qué te escondes? Eso lo leemos en Génesis del 2 en adelante. ¿Y por qué te escondes? 2:27 en adelante. ¿Por qué te escondes? Le dice Dios al hombre. Entonces Adán le dijo, me escondo porque tuve miedo, porque estaba desnudo, le dice Adán. Entonces Dios le dice, ¿y pero quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Acaso comiste del fruto que te mandé no comer? Entonces Adán le dice que la mujer que me diste me debe comer, entonces yo comí. Entonces Dios va donde Eva y Eva le echa la culpa a la serpiente y nadie se hizo responsable, ¿verdad? Bien, después vamos a hablar sobre qué hubiera pasado si ellos se hubieran hecho responsable, ¿verdad? Hubiera sido más fácil la restauración, pero en pocas palabras, ellos le echaron la culpa a los demás, ¿verdad? No se hicieron cargo de su error, de su falta, porque el mandamiento Dios se lo dio a ambos, a Adán y Eva, por lo tanto cada uno era responsable de sus actos, de su pecado. Entonces, si ellos habían cometido alguna falla, algún delito, ellos debieron reconocer a Dios y decir, sí, fui yo el que cometió el error, me equivoqué y me arrepiento, ¿verdad? Sin embargo, ellos no hicieron eso, no se arrepintieron y le echaron la culpa a los demás, que es lo que nos pasa muchas veces ahora, ¿verdad? Cometemos un error en nuestras vidas y no nos arrepentimos de hacer daño. Sin embargo, le echamos la culpa a que los demás, yo soy malo porque los demás son malos, ¿verdad? Y no nos hacemos responsables. Eh, en Génesis capítulo 2 de en adelante entonces nos enseña de que cómo Dios le pregunta al hombre, ¿cómo te diste cuenta que estabas desnudo? ¿Acaso comiste del fruto? Entonces Dios automáticamente relaciona la desnudez con comer del fruto, porque hermanos y hermanas, cuando uno comete un delito o hace una falla o algo, es la tendencia, naturaleza humana, a esconder aquello por lo cual nosotros cometimos el delito. Si nosotros nos comemos algo que no era de nosotros, o nos comemos una manzana o una fruta que no es nuestra, es de nuestro hermano, digamos, entonces nosotros no lo comemos
y vemos que viene nuestro hermano, ¿verdad? Que es el verdadero dueño de esa fruta. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Escondemos los restos, ¿verdad? Nos escondemos las manos o nos tapamos la boca donde estamos masticando. Entonces, es naturaleza humana esconder el delito, el área del delito, ¿verdad? Entonces, que el hombre se diera cuenta de que estaba desnudo y se diera cuenta de que y se tapara sus órganos sexuales, es porque el ser humano fue a través de esta parte que él cometió este pecado. Adán y Eva fue a través de sus órganos sexuales que ellos cometieron ese pecado. Porque ellos están tapando sus órganos sexuales, ¿verdad? Se dan, se dieron cuenta que estaban desnudos porque le dio vergüenza, ¿verdad? Mostrar sus órganos sexuales porque ya no eran puros más. Ya no más eran órganos sexuales puros, sino que habían cometido un pecado con sus órganos sexuales. Entonces, por eso los taparon, ¿verdad? Taparon el delito. Entonces, está claro que Adán y Eva taparan sus órganos sexuales porque ellos cometieron el delito de fornicación. En Job capítulo 31, versículo 33, nos habla también sobre esto que les acabo de explicar, que es naturaleza humana esconder aquello por el cual nosotros fuimos, o aquello por el cual nosotros pecamos, o cometimos un error o algo. Automáticamente es naturaleza esconderlo, esconder ese error. Déjenme ver si encuentro aquí este capítulo de Job 31-33 que lo vamos a leer. Dice Job 31-33. Dice, sí encubrí como hombre mis transgresiones, escondiendo en mi seno mi iniquidad, dice. Entonces, es claro entonces, ¿verdad? Que es naturaleza humana esconder aquello por el cual nosotros cometimos el error y por eso Adán y Eva sintieron que estaban desnudos y se escondieron sus partes sexuales, ¿verdad? Porque fue a través de esas partes sexuales que cometieron el pecado. Ya habían manchado sus órganos sexuales. Entonces quiere decir que la fornicación fue el acto que cometió tanto el ángel como el ser humano. Después vamos a hablar sobre caída espiritual y caída física. Pero en este momento vamos a aclarar entonces lo que simboliza el fruto. El fruto entonces simboliza el amor sexual o el órgano sexual, ¿verdad? De Eva en este caso, porque el fruto estaba en el árbol de la ciencia del bien y el mal. Y es lógico que Dios utilizara esta forma para simbolizar el amor sexual, el órgano sexual, porque a través del fruto el árbol se multiplica, ¿sí o no? El fruto tiene la semilla se siembra y nace otro árbol, entonces el árbol se multiplica a través del fruto que contiene la semilla. Igualmente el ser humano se iba a multiplicar a través de qué? De sus órganos sexuales, ¿sí o no? El ser humano fue creado por Dios porque las relaciones sexuales fueron creadas por Dios. Eso es algo también que tenemos que aclarar en esta conferencia y dejarlo bien claro, que durante mucho tiempo se ha pensado, las religiones han pensado que muchas personas han pensado, ¿verdad? También de que los órganos sexuales es algo pecaminoso, ¿verdad? Y no tiene nada que ver con Dios. Sí, eso es lo que Satanás ha convertido los órganos sexuales, pero originalmente los actos sexuales fueron creados por Dios como lo más sagrado, como lo más glorioso que un ser humano pudiera llegar a realizar. Porque el acto sexual es simple y sencillamente se iba a poder realizar una vez que uno alcanza la perfección espiritual. Una vez que uno cumple con la primera bendición, recuerda, primera bendición, crecer, y luego después de cumplir la primera bendición, llega la segunda bendición, que es multiplicar. Entonces, uno tendría que ser un hombre perfecto para poder tener este tipo de relaciones, ¿verdad? Para poder hacer uso del fruto que Dios les prohibió a Adán y Eva no comer. O sea, para poder hacer uso de los órganos sexuales de una manera correcta, el ser humano primero debió llegar a la perfección espiritual y ser uno con Dios. Entonces, en sí las relaciones sexuales fueron creadas por Dios como lo más sagrado que puede existir, ¿verdad? En un matrimonio entre un hombre y una mujer. Pero debido a la caída se han convertido a todo lo contrario, ¿verdad? Pasó de ser lo más sagrado a ser lo más terrible, ¿verdad? Y causa la muerte espiritual
increíblemente terrible al ser humano, ¿verdad? Que es el origen, la raíz de todos los demás males. Porque una vez que el ser humano comete fornicación, muere espiritualmente. Y un ser humano, había dicho el otro día en la conferencia, un ser humano muerto espiritualmente hace desastre, ¿verdad? En la sociedad. Hace desastre porque no le importa violar las leyes espirituales porque no siente a Dios porque está muerto espiritualmente. Entonces, comete todo tipo de pecados, robo, asalto, de todo tipo de pecados sin ningún tipo de remordimiento, conciencia, porque está muerto espiritualmente, ¿verdad? Entonces, eh, es la raíz de todos los pecados, el acto sexual fuera de los principios de Dios, la fornicación. Y vemos que claro cómo Dios nos dio a entender este mensaje, ¿verdad? A través de este relato del jardín del Edén, porque el fruto, habíamos dicho, era algo indispensable para el ser humano también, pero debía conocer sus leyes y sus principios. O sea, que Adán y Eva todavía necesitaban crecer a la perfección para poder hacer uso del órgano sexual, o sea, para poder comer del fruto, ¿verdad? Si antes Dios por eso le dijo que no lo tocaran, porque antes les iba a causar daño, no estaban preparados para eso. Pero sin embargo, el fruto era absolutamente necesario para el hombre, porque esa es la manera en que el ser humano, Dios tenía pensado para que el ser humano se multiplicara en la tierra y multiplicara hijos del bien, a través del fruto, a través de los órganos sexuales, a través de las relaciones sexuales originales entre seres humanos perfectos, centralizados en Dios, para dar origen a hijos de Dios directo. Ese era el ideal, pero no ocurrió así y sin embargo el ser humano terminó, Adán y Eva, cayendo por el uso prematuro, inmaduro, fuera del principio del amor. En Juan 8:44, la Biblia nos habla de que el diablo se convierte como en el padre de toda la humanidad, porque fue quien dio el origen a toda la mentira, ¿verdad? El padre de la mentira, dice la Biblia también. Claro, porque eh, Adán y Eva voluntariamente decidieron obedecer a Lucifer y se apartaron de Dios, no siguieron la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, todos nosotros ahora para restaurar ese fallo de Adán y Eva, como Adán y Eva no tuvieron fe en la palabra de Dios, nosotros tenemos sí o sí para poder llegar a Dios y conocer a Dios, tenemos que tener primero fe, fe en la palabra de Dios, una fe. Por eso es requisito la fe en todas las religiones, ¿verdad? Porque el hombre cayó por falta de fe. Entonces, para restaurar eso es necesario sí o sí la fe. Y Juan 8:44, entonces, la Biblia nos habla sobre esto, de que Adán y Eva se convirtieron en hijos del diablo, terminaron haciendo lo que el diablo quiso, y nosotros como sus descendientes, consecuentemente también nos convertimos, ¿verdad?, como hijos de Satanás. Dios perdió todo dominio, perdió su linaje, Dios, ¿verdad? Entonces, vamos a ir viendo más adelante. En Juan 12:31 también dice la Biblia que Satanás está como príncipe de este mundo. Y en efecto, ¿verdad? Si nosotros vemos el mundo cómo se encuentra, corrupto, eh, el mundo que está regido por Satanás, ¿verdad? Claramente, donde hay mucho pecado, mucho conflicto, y donde la filosofía, decía también la otra vez en la conferencia, la filosofía de Satanás es lo que abunda, ¿verdad? Porque ¿cuál es la filosofía de Satanás? La filosofía de Satanás es que el fruto no tiene ninguna ley, ningún principio y que podemos comer, hacer uso del fruto sin ningún problema. O sea, que las relaciones sexuales no tienen ninguna ley, ningún principio y que podemos tener relaciones sexuales con quien sea, donde sea, como sea, sin ningún problema. Esa es la filosofía de Satanás, ¿verdad? Y esa filosofía se transmite a través de muchas formas, a través de redes sociales y está por todas partes, ¿verdad? Nosotros podemos verla en todas partes regada, esta filosofía de Satanás, que piensa que puede utilizar ese principio del amor sexual como se le dé la gana, sin ninguna consecuencia, cuando no es así, porque el creador del fruto, o sea, creador de los órganos sexuales es Dios, y el que nos tiene que decir cómo es que funcionan o cómo es que se tienen que hacer usar los órganos sexuales, ¿quién es? El que lo creó, ¿sí o no? Dios. ¿Por qué va a venir Satanás a decirme cómo es que tienes que usar tus órganos sexuales cuando Dios fue el creador, el que los hizo? Y entonces Dios tiene que decirnos cómo es que se usan los órganos sexuales, ¿sí o no?
no el diablo. Entonces, tenemos que estar atentos a eso, hermanos. Ahí. Eh, y en 2 Corintios también nos habla sobre esto, ¿verdad? Sobre Satanás. Entonces, hermanos, ya estamos terminando con esta conferencia. Ya cumplimos la hora. No sé si ustedes tienen alguna pregunta o algún comentario. Ya vamos a ir abriendo micrófono. Voy a buscar este capítulo de 2 Corintios 4:4. Dice, en los cuales, ese dice 2 Corintios 4:4 dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, la cual es la imagen de Dios. Entonces, el Dios de este mundo dice que cegó nuestro entendimiento. Y en efecto, ¿verdad? Es lo que quiere el diablo es confundirnos y oscurecer nuestro entendimiento, ¿verdad? Pero a través de que nosotros perseveremos y busquemos de Dios, vamos a vencer. Mi hermano, entonces vamos a dejar la conferencia aquí. Si ustedes tienen algún comentario, alguna pregunta, alguna sugerencia, o pueden abrir su micrófono para que podamos, eh, puedan preguntar si tienen alguna consulta o algo. Buenas noches. Buenas noches, adelante. Habla Avelina, es mi nombre. Estoy acá desde Bucaramanga, Colombia. Analizando el tema de la caída, se tiende a pensar que la relación sexual es algo sucio, ¿cierto? Pero si nosotros analizamos, a pesar de que hay un concepto errado sobre lo que es la relación sexual, podemos ver que a pesar de haber un concepto tan errado como ese, es lo que se practica, es lo que se vive a diario, ¿sí? Entonces podemos entender que esa parte, a pesar de ser calificada de una forma sucia, parece que nosotros como que más nos queremos ensuciar, ¿sí? Sí, porque nosotros vemos todos los días repitiendo la historia de Adán y Eva, ¿sí? Todos los días se repite la historia del jardín del Edén. Entonces, no hemos tomado conciencia sobre la importancia de los órganos sexuales, de lo sagrado que han sido porque fueron creados por Dios, como lo explicaba usted. Pero uno le habla al joven, por ejemplo, uno le habla al joven hoy en día de este tema tan importante y a pesar de que se tiene un concepto equivocado, al joven no le interesa, ¿sí? El joven simplemente piensa en usarlos por darle el gusto y por vivir el placer que se vive en el momento. Entonces, ¿de qué forma nosotros podemos hablarle a los jóvenes que ellos puedan comprender esa parte y que no lo tomen como que, pero ¿por qué se me va a prohibir? ¿Sí? Entonces, yo siempre he querido entrarme por esa parte porque para mí el tema de la caída es muy interesante porque es donde el principio divino nos habla del problema, ¿sí? Pero cuando uno le habla al joven, mira, tu cuerpo no es para que lo utilices mal y tus órganos sexuales son algo muy sagrado. Entonces, tienes que tener presente que eso fue creado con un propósito. Entonces, los jóvenes empiezan, no, pero, o sea, ese es mi cuerpo, soy yo y yo quiero disfrutar. Sí, entonces yo siempre me he preguntado, ¿puede existir una palabra más, como más adecuada para poder hablarle a un joven sobre la importancia y el valor de su cuerpo y de sus órganos sexuales? Ok, muchas gracias, señora Avelina. Gracias por participar, por estar aquí con nosotros.
No, Y es, agradecidísima yo con ustedes, la verdad, pues yo vengo escuchando Principio Divino y el principio divino para mí es algo que no se aprende ni por primera, ni por segunda, ni por tercera, sino que cada vez que yo lo agarro, yo digo, bueno, ya leí esto, pero no lo había comprendido, ahora estoy comprendiendo un poco mejor, ¿sí? sí, es Entonces, correcto. el principio divino para mí nunca se acaba de aprender, de verdad, Sí. porque tenemos que tener un entendimiento muy profundo sobre lo que cada parte del principio divino nos habla. Sí, es correcto. Es algo que no importa cuántas veces lo escuchemos, la verdad siempre nos va a ayudar a crecer espiritualmente, sí o sí, ¿verdad? Sí, Es un alimento que lo podemos recibir siempre, así como cuando comemos, ¿verdad? No vamos a decir cuando comemos, pero ya comí arroz ayer, pero ya comí arroz la semana pasada, ajá, cuando el arroz siempre es necesario, ¿verdad? Para comer. Entonces es lo mismo, la verdad. Eh, Entonces, la consulta que nos hacía, sí, es algo muy difícil, ¿verdad? Un tema muy complejo porque en realidad es un problema de hace miles y miles de años que el ser humano ha tenido con sus órganos sexuales, con el mal uso de los órganos sexuales. Y no sí, solamente Satanás utiliza, no solamente, ¿verdad? Nuestros antepasados que cometieron pecado también, ¿verdad? Porque influyen en nosotros, vamos a ir viendo más adelante cómo los antepasados sí influyen, sino que también nuestro alrededor, ¿verdad? Estamos inundados de una sociedad donde es difícil evadir la filosofía satánica, como le mencioné, que es que tú puedes hacer uso de tus órganos sexuales como se te dé la gana, sin ninguna responsabilidad, sin nada, ¿verdad? Solo sí, disfrutar de ello. Eso es lo que Satanás le dice a la gente. Y sí, promueve esto constantemente a través de redes sociales, a través de YouTube, a través de Facebook, a través de sin número de cosas. O sea, Satanás tiene un dominio sí. bien, bien Por eso a mí fuerte. me parece muy, muy triste de que a pesar de que tenemos un concepto equivocado sobre lo que son los órganos sexuales, se utilizan y se utilizan y se malutilizan y se malutilizan y Sí. se siguen malutilizando. Sí, ¿Sí? lo que tenemos que hacer es simplemente continuar educando, ¿verdad? Las personas. La persona, continuar educando y continuar enseñando la verdad, porque todos fuimos creados por una naturaleza original dada por Dios con la capacidad de percibir la verdad también. Cuando algo es cierto, nuestro yo original va a percibir eso. Entonces, continuar educando, 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 educando y dando educación constantemente no es una palabra mágica que le vamos a decir a una persona y que lo va a cambiar de la noche a la mañana, sino que eso puede tardar, es todo un proceso la restauración, ¿verdad? Sí, sí. Es todo La un verdad. proceso de tiempo y requiere tiempo. A veces la persona necesita mucho tiempo para poder entender y asimilar algo y entender él por él mismo, porque si él por él mismo se da cuenta de la verdad, el momento que llegue a pasar eso, entonces él mismo va a cambiar, ya no va a Sí, hay necesitar una que reacción, alguien sí, hay pueda una reacción cambiarse. en el momento, ¿no? Hay como Eh, un alto, dice, uy, yo como que no sí, estoy actuando estaba bien. haciendo las cosas mal, correcto. Entonces él Sí, mismo ya no va a necesitar a alguien que le esté diciendo, sino que él mismo ya va a hacer el cambio sí, directamente. Pero para que exactamente. pueda llegar a ese punto, ¿qué necesitamos? Educar y constantemente mencionar y Pienso, hablar la verdad de Dios, ¿verdad? La verdad de Dios, que los órganos pienso. sexuales son algo sagrado que es solamente para el matrimonio, ¿verdad? Para el matrimonio con su esposa y O sea viceversa. que en ese momento en el que la persona hace un alto, es donde empieza su fe Eh, en lo que ha escuchado, en lo que ha Puede aprendido. puede ser, sí, en efecto. Muchas veces es el momento, ¿verdad? Muchas personas tienen diferentes formas en que se acercan a Dios, pero necesitan ellos poner su parte de responsabilidad, las personas, cada uno de Sí, nosotros, ¿verdad? Sí o sí tenemos que, como mencionamos en la Biblia, perdón, en la conferencia, y nos menciona la Biblia también, ¿verdad? De que el ser humano cayó por falta de fe. Entonces, sí o sí, para restaurar eso tenemos que iniciar nosotros teniendo fe primero nosotros, fe. sí, hay que tener fe para asumir responsabilidad. Correcto, es correcto, así es. Ah, ya. Ah, bueno, muchísimas gracias. Me agrada Ujú. mucho compartir con ustedes. Gra- Gracias Para a mí el usted. principio divino digo, es lo que cambiará y transformará este Así mundo. es. Es correcto, es correcto. Sí, Es pero correcto. solamente nos hace Bien, falta
asumir primero esa fe en Él y segundo esa responsabilidad en cumplir Sí, paso a paso cada palabra que el principio divino me enseña. Por eso en los libros de nuestros padres verdaderos encontramos explicaciones aplicadas a la vida diaria conectadas con el principio divino, y a mí eso me parece espectacular. ¿Sí? así es, sí, es correcto. Muchísimas gracias. Yo le iba a pedir un favor. ¿Será que usted me puede compartir esas diapositivas de las conferencias? Claro que sí, yo se la voy a enviar entonces por WhatsApp, no se preocupe. Ah, bueno, listo. Eh, Muchísimas gracias. no sé si alguien más tiene algún comentario o alguien quería hablar. Ok, adelante, señora Mavis, puede hablar si quiere comentar algo. Sí, buenas noches. Saludos Buenas, desde Barranca Bermeja, Santander, Colombia. Bueno, saludos. como dice la señora Belina, es cierto, nosotros batallamos constantemente tratando de explicar este tema a los jóvenes y a personas que hemos encontrado en nuestro paso. Pero realmente también tenemos que tener en cuenta que el mundo físico, las personas que convivimos este mundo físico, venimos con una herencia de un total ceguedad, digámoslo así, de lo que es realmente Dios, su amor y su esencia. Entonces, debido a esto, por obvias razones al ser humano le cuesta trabajo entender y comprender cuando se le brinda la oportunidad de estudiar el principio divino. Inclusive nosotros mismos, a medida que vamos estudiando y vamos creciendo espiritualmente cada día a través de cada conferencia que escuchamos, también hemos tenido en muchas ocasiones estos conflictos internos e externos, ¿sí? Y mucho más cuando hablamos por primera vez con un joven, ¿sí? O cuando hablamos con unos padres de familia. No es justificándolo, pero es también el hecho de decir, bueno, no han recibido esta educación, no tienen plena conciencia de lo que ha pasado, de lo que está pasando y de lo que seguirá pasando si realmente no se hace un alto en el camino, ¿sí? Cuando somos educadores también tratamos de llevar a nuestros alumnos a un conocimiento básico de algunas materias y uno dice, bueno, pero este chico, ¿por qué se le dificulta tal materia si es tan fácil entender cierto tema? Pero cada persona tiene a nivel físico un crecimiento intelectual y mucho más a nivel espiritual. No es fácil, realmente no es fácil eh, conocer una verdad tan grande y tan majestuosa y decir de la noche a la mañana sí la voy a aceptar, ¿sí? Aun cuando quiera hacerlo, aun cuando mi mente original quiera hacerlo, batallo con mi cuerpo físico y está en la lucha constante el si lo que me están diciendo es cierto o cuando hay personas que normalmente practican el sexo libre, ilícito, mucho peor todavía, porque ellos no van a decir, no, yo no voy a dejar de tener una buena vida, de llevar una vida chévere o una vida a como a mí se me da la gana por estar escuchando lo que me dice tal persona. Porque es que ya lo hemos vivido con muchas personas a los cuales les hemos dado testimonio y nos han contestado de una manera terrible, terrible no con groserías en muchas ocasiones, sino que con palabras que uno dice, ¿en serio? Por lo menos que una joven diga que guardar la virginidad da cáncer, uno dice, ¿en serio esta persona piensa de esa manera? Eso es algo absurdo, ¿sí? Sin embargo, continuamos en el trabajo, continuamos en la tarea y por eso cada vez que encontramos una página como la de ustedes, explicando principio divino de una manera tan detallada, de una manera que realmente llega a la persona con plena claridad, pues uno trata de replicarlo, ¿sí? Y por eso es que la señora Avelina le decía, por favor envíenos las láminas para uno tener ese material de trabajo, ¿sí? Y aún así, uno hace miles de esfuerzos por querer educar no solamente a sus propios hijos físicos, sino también a sus hijos espirituales y a cualquier persona que se le interponga en el camino de uno, por decirlo así. Pero es muy bueno. Muchas gracias a ustedes por dedicarse en el tiempo, a su equipo de trabajo,
por trabajar, por estar ahí replicando realmente el principio divino tal y como lo ha sentido y se ha conectado nuestros padres verdaderos con nuestros padres celestiales. Y es una herramienta excelente para poder trabajar, para poder explicar con más facilidad, con un ponente que está explicando y está mostrando láminas al mismo tiempo. Sí, es más fácil trabajar así a cuando uno trabaja solamente con el libro y tratar de uno leer y que la persona se imagine lo que ha pasado en el pasado, lo que estoy haciendo en el momento y lo que voy a cambiar en el futuro. ¿Sí? No hay láminas que me muestren eso. ¿Sí? En mi mente no hay lámina que muestre eso, pero físicamente o digitalmente ya tenemos este tipo de información, entonces ya podemos utilizarla. ¿Sí? Y bueno, los felicito nuevamente por este trabajo tan maravilloso. Y nada, ahí seguiremos en contacto para nosotros también poder educarnos cada día y aprender un poco más a través de todos ustedes. Muchas gracias. Gracias, gracias a usted, señora Mavis, por esas palabras. Y en efecto, ¿verdad? Es un trabajo difícil, es un trabajo arduo, el trabajo de Dios nunca fue fácil, ¿verdad? Durante 6,000 años nunca lo fue y no lo va a ser fácil, ¿verdad? Siempre es un trabajo difícil, porque es con educación constante, ¿verdad? Educar, educar constantemente y parece que no tiene éxito, ¿verdad? El trabajo de Dios. Muchas veces vemos también en la historia que muchas veces sentimos como que la providencia de Dios como que no avanza con mucha fuerza o Dios no está teniendo mucho éxito, pero así es el camino siempre, es un camino arduo, difícil y lo que nos queda simple y sencillamente es continuar educando y educando y educando nada más. Nuestro trabajo es no frustrarnos porque las personas no entienden, o porque sí, porque eso es difícil, ¿verdad? Es difícil de lograr que una persona entienda de la noche a la mañana. La restauración es muy paulatina muchas veces y requiere tiempo. Pero nuestra tarea también no es frustrarnos si no nos entienden muy bien, sino que seguir adelante, seguir educando, seguir transmitiendo la verdad de Dios, o sea, perseverar, porque contra la perseverancia, Satanás se queda sin mano, ¿verdad? Él es derrotado a través de la perseverancia. Cuando una persona persevera a pesar de las dificultades, ahí Satanás se queda boquiabierto, ¿verdad? Y se rinde. No le queda otro remedio que rendirse. Entonces, tarde o temprano, la restauración mundial, nacional, familiar, todos los niveles va a ocurrir. Entonces, y el reino de Dios se va a establecer. Pero antes de eso hay que trabajar con perseverancia y seguir educando a las personas. Y no se preocupen, ahí les voy a mandar las diapositivas que estamos compartiendo. Y también no se limiten a que si ustedes tienen invitados o alguien que quiera que escuche, no se limiten, ¿verdad? Ustedes pueden invitar o compartir el enlace con el que ustedes deseen. El enlace siempre es el mismo, así que pueden copiarlo y guardarlo, que siempre va a ser el mismo enlace. Y compartirlo con cualquiera persona. Entonces, no sé si alguien tiene otros comentarios o ya vamos cerrando entonces. Eh, Si no, entonces nos podemos tomar una foto. Si pueden encender sus cámaras para que tomemos una foto, la vamos a subir a la página de CARP como un recuerdo. Ok. Entonces vamos a tomar la foto. Vamos a ver, señor Jerónimo, va a encender su cámara. Creo que no se encuentra. Bien, entonces, ok. Entonces vamos a tomar la foto. A la cuenta de 3. 1, 2. Parece que quiere. Ok, ahí está. Bueno, cuenta de 3. 1, 2, 3. Perfecto. Muchas gracias entonces. Fue un placer haber estado con ustedes en este día y que Dios les bendiga toda la semana. Pasen buenas noches. Gracias. Buenas noches a todas. Ayu, gracias. Buenas noches. Saludos para todos. Saludos.